Muy bien. Buenas noches a todos. En realidad, esta es una de nuestros últimos eventos de este año. Quería recordarles que la próxima semana tendremos un recital de Juan Carlos Cornejo y su conjunto. Juan Carlos Cornejo es salteño, hay una conexión con Salto. Sí. Y el jueves 30, el concierto del Coro Santa Cecilia, Camerata Bellisomi. Bueno, yo no voy a hacer la presentación del ilustre orador que tenemos hoy, eso lo voy a dejar a cargo de Gonzalo Pereira de Olazábal, pero quería agradecerle especialmente al coronel José María Proti y a todos los representantes del ejército que están acá, el mayor Alderete, del regimiento de Patricios, por su presencia en este acto en que se recuerda a un verdadero prócer argentino, Martín Miguel Güemes. Gonzalo, te dejo la palabra. Muchas gracias, José María. ¿Se está escuchando bien ahí? Hola amigos, bienvenidos. En mi carácter de presidente de la Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo, quiero agradecer a las autoridades del Jockey Club y muy especialmente al presidente de la Comisión de Cultura, embajador José María Cantilo, por estar hoy aquí. Agradecer también la presencia de varios representantes de instituciones amigas. Está llegando la señora, esperémosla, por favor. ¿Me estás oyendo bien por el? Sí, ¿se escucha muy bien. Bueno, estaba en eso. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Quería agradecer también la presencia de la señora Bettina Bulgeroni, presidente de la Fundación Museo Granaderos a Caballo General San Martín, cuya tarea es admirable. Ella es quien lleva adelante la creación del museo interactivo, que será algo excepcional para los argentinos, si me están escuchando bien. Allí podrán visualizar la figura del gran capitán y su regimiento con tecnología de punta. Solamente para darles un ejemplo, la sala San Lorenzo del combate será con pantalla 360, ¿no es cierto? Quiero agradecer también la presencia del señor Teniente Coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo, subjefe del mismo, quien concurre en representación del señor jefe Coronel Rodrigo Berra. Y la presencia del mayor Maximiliano Alderete en representación del Regimiento de Infantería Patricios I. Está presente también el Teniente Coronel Lucas Quiroga, atento que el general Giacosa, presidente del Instituto Argentino de Historia Militar, no ha podido asistir por infinidad de razones. Así que le agradecemos porque es un instituto al cual pertenezco, así que para mí es doble felicidad. En cuanto a las adhesiones, las voy a leer después una especial. Pero también agradezco, por supuesto, a todos los presentes el haber concurrido hoy a esta charla donde expondrá nuestro estimado coronel José María Prot. Hay una adhesión que nos ha llegado, que es adhesión y felicitación
enviada por el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, quien dice que lamentablemente no ha podido concurrir por diferentes compromisos, pero quiero que sepan que lo estaré acompañando en espíritu a la iniciativa de recordar quien fuera en jefe, bueno, nombra una función que tuvo don Miguel Martín, y dice, un justo homenaje a un partícipe activo de los momentos fundacionales de nuestra historia. Han invitado a esta charla varias instituciones, además de los que he nombrado. La Legión de Patricios de Buenos Aires, la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano, la Asociación Amigos del Cementerio de la Recoleta, el Circo y el Italiano, y es decir, si hay alguno que se me está perdiendo, la Mesa Roca del Jockey Club, que muchos de los que estamos aquí integramos. Así que casi se me pierde, perdón. Señores, esta conferencia, como ya dije, es parte de nuestro quehacer cultural. Atento que el objeto de nuestro estatuto prevé el apoyo moral y material a la unidad, la realización de actos culturales que exalten la figura del gran capitán, los que fueron sus grandes colaboradores y las acciones de guerra del regimiento. Es por ello que hemos convocado al señor coronel José María Proti hoy, con quien hemos compartido 2 años de camaradería. Yo diría de gran camaradería, ¿no es cierto?, cuando fue jefe de regimiento. El coronel es un hombre de claras ideas y objetivos. Y siempre, desde su inicio, tuvo una particular afinidad con nuestra asociación. Amplio conocedor de la historia argentina, muchas charlas tuvimos con él, hombres de la comisión directiva y también de la asociación. Siempre accedió. Es además un hombre que ejerce el liderazgo, tiene carisma y ejerce también la perseverancia. Estas palabras las dije yo cuando fuera despedida del coronel antes de irse como agregado militar a México, cosa que ya veremos en el currículum cuando lo lea, ¿no es cierto? Fueron las 3 y las reitero: liderazgo, carisma y perseverancia. Ese es el coronel Proti, por lo menos para, es decir, quien como presidente de la asociación lo observó y coincidimos todos los hombres de la comisión directiva y la asociación, de los cuales hay muchos aquí presentes. Nuestra amistad siguió, luego de cambiar su destino, el que acabo de mencionar, agregado militar. Hoy lo escucharemos con gran alegría, pero antes pasaré a leer su currículum vitae. El coronel de caballería, José María Proti, tiene un currículum muy extenso, pero no me voy a extender en el mismo. Me voy a limitar a leer aquellos puntos que considero, es decir, que realmente son muy interesantes, incluso que hablan de su formación y de su personalidad.
que es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Así, de entrada les diré que ha actuado en la sección mecanizada de la ex República de Yugoslavia. Ha sido segundo jefe de un regimiento de caballería de exploración y de la Fuerza Aérea de Tareas Argentina de UNFICYP, Chipre, que significa UNFICYP. Son las fuerzas de la UN para mantener la paz. Muy bien. Ahora me voy a detener en un tema que realmente vale la pena para un oficial de caballería, ¿no es cierto? Fue jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 5, General Güemes, aquel que todos conocemos como los infernales de Güemes, y jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. Yo creo que muy pocos oficiales de caballería tienen, es decir, dos regimientos tan emblemáticos a cargo. Los dos. El de Salta, no sé si ustedes han oído, por supuesto, y más acá hay salteños, la famosa vigilia que se hace la noche anterior a la muerte del general don Miguel Martín de Güemes, donde concurre el regimiento y muchas asociaciones tradicionales, y pasan toda la noche en vela hasta que empiezan los actos. Y fue jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Basta. Sigamos. Recientemente se desempeñó como agregado militar, naval y aéreo en México. Actualmente, ex subdirector general de Planeamiento Estratégico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora sí voy a citar algunas menciones en las cuales ha sido él graduado y otras que son carreras. En realidad todas son carreras si uno no analiza, carreras impresionantes, ¿no es cierto? Ha sido graduado como jefe de subunidad y plana mayor en la Escuela de Blindados de Fort Knox del Ejército de los Estados Unidos de América. También graduado como oficial de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Es graduado como oficial de Estado Mayor en la Escuela de Comando del Fort Leavenworth del Ejército de los Estados Unidos de América. Y ahora mencionaré la que yo llamo carreras. Es licenciado en Estrategia y Organización. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Webster, Estados Unidos. Y es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, UCA. Coronel, tiene usted la palabra y yo voy a bajar a escucharlo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por tan generosa presentación que me deja en la incómoda situación de no satisfacer esas expectativas. Y gracias también por el trabajo que hacen asociados al Regimiento de Granaderos para recordarnos a todos esa hazaña de la epopeya americana que esa generación fundadora de nuestro país fue capaz de hacer en aquella época. Honrado por la invitación a este club que, fundado por Carlos Pellegrini, es una de las expresiones más significativas de esa época optimista
de aquella Argentina que se veía potente, que creía en sí mismo, que tenía grandes aspiraciones, y por eso fue capaz de desarrollar una sociedad civil emprendedora que salió a fundar clubes e instituciones por todo el país, desde en la que este club forma parte importante de esas instituciones de la esfera privada. Y muy agradecido por la posibilidad de hablar de Güemes, y es más allá del tema personal que, como mencionaba Gonzalo, tuve el privilegio de mandar al Regimiento de Infernales que creara el general Güemes y que fuera tan importante en toda su campaña. Y yo, que originalmente soy de Salta, pero que viví los primeros años, tuve el primer impacto de la fuerza identitaria del general Güemes, que me parece que es un fenómeno único a nivel nacional en la provincia. Cuando a los pocos días de hacerme cargo del regimiento, me iban a presentar todos los suboficiales nuevos que llegaban al regimiento, y me acercaba caminando pensando en lo que les iba a decir, y el soldado más viejo, el suboficial más veterano, les estaba hablando y con mucha convicción y un poco vehementemente les decía: ustedes ya no son más militares, ustedes no son más suboficiales, ustedes son ahora los infernales, y son los infernales de Güemes. Y la verdad que a mí me dejó casi un poco sin palabras, porque yo, que venía a hablarles de trabajo, de lo que iban a hacer, del rol, de lo que esperaba de ellos, él les hablaba de identidad, algo mucho, mucho más profundo. Y pude ver después, incluso más allá en la provincia, esa identificación con el sentimiento de Güemes, que seguramente tiene mucho que ver con la forma en que murió, la manera en que se procesó su memoria histórica después, pero creo que es en la raíz histórica, en las raíces históricas que hay que buscar las respuestas. Y el título, que más que un defensor de la frontera, en primer lugar no desvaloriza esa tarea tan compleja que tiene cualquier Estado, y más en la etapa de formación de los Estados, de consolidación territorial, que es la defensa de las fronteras, y tampoco tiene que ver con que en realidad sabemos que es en cierta forma un anacronismo histórico, porque la frontera no estaba ahí, ¿no? El Estado nuevo revolucionario trataba de llegar al límite de lo que era el virreinato del Río de la Plata. La frontera finalmente quedó allí, pero bueno, nombrarlo defensor de la frontera de alguna manera es una reconstrucción histórica que hacemos retroactivamente, ya conociendo el resultado final de todo ese proceso. Y creo que el título es porque no permite explicar suficientemente la dimensión que tuvo en toda la lucha de la independencia del continente americano, lo que pasó en Salta, y además no permite especialmente explicar la sofisticación, de alguna manera, de la respuesta, en la que Güemes trató de canalizar todas esas fuerzas que había desatado la revolución, alinearla con el propósito de la independencia, y eso es algo que creo que yo, que no soy historiador, sino que soy militar, puedo aportar desde la perspectiva de explicar cómo fue esa estrategia de Güemes, porque creo que el título, que más allá de que es una polémica histórica que hubo en su momento, en el siglo XIX, entre Bartolomé Mitre, que lo nombra así en su primera biografía de Belgrano, y después le contesta a Dalmacio Vélez Sarsfield, y bueno, después eso cambia Mitre y amplía su opinión de Güemes, pero sin duda el título un poco empequeñece toda la obra de Güemes y de todos los gauchos que lo acompañaron. Y acá no voy a, digamos, tratar en reacción de magnificarlo fundamentando en sentido contrario, sino que voy a tratar de hacer, y para no intranquilizar a nadie le digo que puse el cronómetro y no me voy a pasar de 40 minutos, 45 como máximo, de mostrar
¿Cuál fue la estrategia de Güemes? Porque eso creo que nos permite dimensionar esto que les decía de cuál fue su rol en la independencia americana. Cuando vemos, por eso digo que no es en la frontera, porque esto era el virreinato del Río de la Plata, y lo que está señalado en rojo es la provincia de Salta, que en esa época abarcaba además a Jujuy y a Tarija, en el Alto Perú. Y cuando uno ve el límite, ve que queda en el medio entre Buenos Aires y el Alto Perú, que es la actual Bolivia. Entonces, los ejércitos que mandaba el gobierno de Buenos Aires iban hacia el norte, fueron derrotados 3 veces y volvían derrotados. Pero los ejércitos de España, de los realistas más precisamente, esto, para tratar de dimensionar lo que fue eso, pongo la cantidad de invasiones que sufrió la provincia de Salta. No hay ningún territorio en todo el continente americano que haya tenido esta cantidad de invasiones. Y puse los números, puse los números, porque cuando vemos el ejército de los Andes, del general San Martín, que tenía alrededor de 3.800 soldados, cuando sale desde Mendoza, y después un poco más de 4.000 cuando va desde Chile a Perú, y estos son los números que enfrentó la provincia de Salta, y en gran parte de estas invasiones la provincia de Salta quedó totalmente sola, porque el Estado que había iniciado la revolución en 1810, ya en 1819 la crisis política, en 1820 cada provincia era autónoma y la unidad nacional estaba disuelta. Solamente quedaba el plan continental del general San Martín, ya sin el apoyo de Buenos Aires, y el general Güemes en la provincia de Salta. Para tratar de explicar esto y en términos generales, para no entrar en detalles y perderse en los detalles, voy a usar, y cuando digo... Cuando digo la estrategia de Güemes, no digo que Güemes haya tenido una estrategia preconcebida. Primero es una palabra, no sé si Güemes habrá tenido acceso a esa palabra porque era una palabra que recién empezaba, tenía 2 o 3 décadas. Napoleón, que era contemporáneo, decía: yo no venzo a mis enemigos usando una palabra griega. Güemes fue tomando las decisiones instintivamente, sin el conocimiento de la teoría, para resolver los problemas que se le iban presentando. Pero creo que lo que resulta excepcional en él es encontrar esa lógica que tiene la estrategia que llevó a cabo. Ninguna parte del territorio nacional, pero quizás ninguna parte del territorio americano tuvo una guerra prolongada durante 12 años en que vio pasar a los propios ejércitos y regresar derrotados, pero tuvo 7 invasiones, que según cómo se cuente son 9 o 11 invasiones en el territorio de Salta. Esto que yo traté de graficar para tratar de explicar un concepto de Clausewitz, que es, para simplificar, ¿no?, para tratar de mostrar lo más claro posible lo que fue la estrategia de Güemes. Clausewitz dice que en la guerra hay 3 conceptos que están asociados a 3 actores. El primero es los fines racionales, el propósito que se busca con la guerra, que está relacionado con el gobierno. El segundo es las pasiones, los sentimientos del pueblo, del colectivo, lo que hoy llamaríamos la opinión pública. Y el tercero es la dimensión militar, las opciones y probabilidades estratégicas que se abren. Esas 3 cosas son 3 cosas que son interactivas, están relacionadas entre las 3. Ayer leía un artículo en The Economist, un documento que sacó el comandante de las fuerzas ucranianas, donde planteaba la situación militar y en el análisis que hacía The Economist, planteaba cómo eso impactaba en la opinión pública, que estaba esperando mayores objetivos en la guerra, y el comandante le decía que esos objetivos no pueden alcanzarse, entonces eso modificaba los objetivos políticos. Bueno, lo que voy a explicar, voy a usar esto para explicar
la situación que, cómo Güemes logró alinear estas tres cosas. Voy a empezar por lo político. Güemes, cuando la primera invasión que recibe lo que hoy es el territorio argentino, Güemes no estaba, había sido expulsado del Ejército del Norte por un problema disciplinario con el general Belgrano, y esa primera invasión la rechaza el general Belgrano con el Ejército del Norte, con las batallas de Las Piedras, Tucumán y Salta. Ese ejército sigue hacia el norte, va por segunda vez y vuelve derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Y ahí es donde el general San Martín lo mandan desde acá, en el año 1814, para reorganizar ese ejército que estaba desmoralizado, semidestruido. Y con el general San Martín va Güemes. Y San Martín le da la misión de ser jefe de avanzadas. Avanzadas son las tropas que se colocan adelante para anticipar el ataque de algún enemigo, pero son fuerzas muy menores, muy pequeñas. El grueso del ejército estaba en Tucumán. Y el general Güemes, como jefe de avanzadas, acá es donde empieza a reunir y a generar su capital político. En el año 1814, el ejército realista, en un número muy significativo, avanza tratando de llegar a Buenos Aires. En esa época los ejércitos no llevaban toda la carga logística que llevan hoy, porque toda la logística la iban logrando de los lugares por donde pasaban, saqueaban y se hacían de los caballos y de los víveres que necesitaban. Ese ejército pasa por Salta de manera muy brutal, provoca una cantidad de bajas y saqueos, y eso provoca una suerte de sublevación popular que empieza con pequeños propietarios, peones de la población rural, y Güemes aprovecha, como jefe de avanzadas, aprovecha esa posibilidad para poder organizar a las avanzadas y tratar de impulsar la movilización rural. Y todos sabemos que una población en momentos de peligro, la demanda principal, la principal necesidad política es de protección, y Güemes en ese momento es el hombre más indicado para garantizar esa protección. Esa invasión del ejército realista coincide con una serie de eventos como la caída de Montevideo en 1814, una serie de sublevaciones que se dan en la retaguardia del ejército, en lo que hoy es Bolivia, en el Alto Perú, y entonces ese ejército, con la reacción que tienen con las fuerzas de gauchos que empezaban a organizarse, se retira. Esa retirada la capitaliza Güemes, y es acá donde pasa rápidamente de ser un jefe de avanzada, de un militar de mediano rango, de grado de teniente coronel, a convertirse y a capitalizar como en el protector de toda de la población. Es decir, acá es donde Güemes adquiere otra dimensión, otro significado, donde ya empieza a tener un rol político, y al poco tiempo es elegido gobernador de la provincia de Salta. Y es acá donde como gobernador puede organizar el otro factor de esa trinidad que digo que es lo militar. La población de la defensa de Salta estaba basada en la movilización de la población rural, que eran las milicias. Las milicias son soldados que no son profesionales, son ciudadanos, estos eran paisanos rurales, de tiempo parcial, que eran convocados por los patrones, por los jefes intermedios, para el propósito de defender sus propias familias y sus propios hogares. Esa será la limitación de las milicias, que están para defender el lugar, pero no para como un ejército, como el ejército de San Martín, el ejército de los Andes, en capacidad de operar disciplinadamente en marcos mayores, de proyectarse hacia otro lugar. Güemes tuvo un grave conflicto con el ejército de Rondó porque no logró llevarlas a la milicia más allá de unos pocos kilómetros de Salta. ¿No? Por poca que fuesen sus propiedades, no querían abandonar a sus familias y a sus pocas cosas. Y no tenía tiempo Güemes, el tiempo que tuvo San Martín, de disciplinarlos y de prepararlos.
Entonces, Güemes, como gobernador, crea los infernales, crea un escuadrón de granaderos a caballo, según lo que había visto del regimiento de granaderos que había creado San Martín, y unas pocas tropas de línea. En total llega a tener la provincia de Salta movilizadas como milicias, como escuadrones gauchos, unos 6.000. Y las tropas nunca pasaron, las tropas de línea, las tropas regulares, del 10%. Esas tropas regulares eran de Güemes, eran del gobernador, eran la base, le daban la estructura y la unidad política que necesitaba el gobernador. Pero eran un número muy reducido, eran el 10% o menos. Y las milicias eran las que le permitían al gobernador ejercer la soberanía política, para lo que el principal requisito que necesita es el dominio territorial, es el control territorial. Es decir, las milicias desperdigadas por todas partes le permiten el control territorial. Esas milicias nunca le presentan al ejército realista una estructura factible de ser atacada, están en todas partes y en ninguna parte, pero sí permiten transmitir a la población el ejercicio de conducción del gobernador, que los está defendiendo con milicias desperdigadas por todas partes. Y las tropas convencionales, como diríamos ahora, el regimiento de infernales, es aquello que le da al gobernador de alguna manera, además de que le aumenta su poder militar, pero básicamente es influencia política a través de medios militares. Entonces, por una parte, las milicias evitan que los realistas controlen el territorio de la provincia, pero esas milicias son tan elusivas al ejército realista como al ejercicio de la autoridad de un gobernador que necesita garantizar la unidad política y expandir su influencia. Ese equilibrio lo sostendrá Güemes continuamente entre milicias, que no tiene el poder total porque está limitada, intermediada por los patrones, por los dueños, por los que movilizaban a sus gauchos, y sus regimientos infernales, que era la fuerza que le era propia. Es decir, ese regimiento le garantizaba el ejercicio de su soberanía política porque era mayor fuerza que la que podía tener cada uno de esos jefes de escuadrones por separado. No le garantizaba el monopolio de la violencia que requería el gobierno, pero sí le permitía ser un primos inter pares con el resto de los jefes de escuadrones. Y esas milicias, y va el otro factor, el social, esas milicias, la condición del gobernador de proporcionarles la seguridad, de protegerlos, era condición necesaria, pero no era suficiente para incorporarlos a la revolución. También tenían que ver que el orden político nuevo que se creaba les permitía mejores condiciones o condiciones más favorables de vida. Y Güemes necesita otorgarles ventajas, que el nuevo sistema político le genera ventajas. Y aquí está donde empieza a crear la propia oposición interna, porque para hacer eso les tiene que garantizar el no pago de arriendos, les tiene que dar el fuero militar permanente, que quedaban bajo la jurisdicción militar en todo tiempo, y no solamente cuando eran movilizados, y los exime de los servicios que tenían que prestar obligatoriamente a los propietarios. Esto genera una enorme oposición del cabildo, los representantes de la minoría dirigente en ese momento. Y sin duda esta movilización militar le permite a la población rural, a pequeños propietarios, a peones, a arrendatarios, les da un nuevo lugar, un nuevo reconocimiento. La patria era algo más que el lugar donde se había nacido, y acá es donde Güemes, a estos intereses particulares que les provoca la revolución, también le da un sentido colectivo, es decir, la patria, la idea de libertad empieza a tener otro significado cuando empiezan a percibir que el nuevo orden les era favorable. Pero
acá en Salta se estaba dando, como en ninguna parte del territorio, de alguna manera, dos revoluciones. Para entender las dificultades que empieza y que tiene que balancear Güemes. Una revolución que era la revolución, digamos, política, en contra de emancipación, contra el agresor extranjero, y también una revolución interna, porque esto implicaba alterar el orden social. Y esa provincia, en un grado mayor que todo el resto de lo que hoy es el territorio argentino, la revolución implica no solo una modificación del sistema político, sino también de toda la matriz económica que estaba asociada a la provincia del Alto Perú y de el orden social. Para dar cuenta de esta dificultad, para tratar de explicarla gráficamente, que dice Clausewitz que la guerra es un fenómeno complejo porque, a diferencia de cualquier otra arte, de las artes mecánicas que se aplican sobre objetos, sobre materia inanimada, la guerra se aplica contra un enemigo que no es inanimado, que reacciona y que también tiene sus exigencias de políticas sociales y militares. Y por lo cual hace un fenómeno complejo, no lineal, impredecible, y es aquí donde puede apreciarse lo que hace diferente a la estrategia de Güemes. Lo que fue superior a los oponentes realistas y a sus opositores internos es en la unidad de visión, que le permite articular con un propósito o una dirección a los tres factores simultáneamente en equilibrio y que van cambiando permanentemente porque la situación se hace muy dinámica, y esos factores, por eso puse esto, no crean que voy a hablar de todas estas cosas, es solamente para decirles que debajo de ese caos subyace el orden, y el orden está en la lógica de Güemes, que va articulando esas tres cosas y que van evolucionando a lo largo de la situación. Cada una de esas cosas son las cuestiones que estaban en juego, que debía equilibrar con estos tres factores. Mire, voy a usar estas cuatro cosas que no son mías, pero sí es escrita o elaborada hay un general que tiene mucho crédito, general Petres, que es muy conocido porque es el que modifica, el que cambia la estrategia en Irak, en Afganistán, después fue director de la CIA, es decir que ejerció el liderazgo estratégico contemporáneo más moderno. Y él dice que el conductor estratégico sintetiza en cuatro parámetros que debe tener. Primero, debe tener las ideas macro, las ideas grandes correctas. Después tiene que tener una enorme capacidad de comunicación para transmitirla a su propia organización y a las audiencias externas, ¿no? al oponente, al contexto internacional. Tiene que tener el carácter para implementarlas y tiene que tener la flexibilidad para ir cambiando esto a medida que evoluciona la situación. Sobre lo primero, Güemes tenía 3 o 4 ideas claras, que yo digo las grandes ideas que son las correctas. Primero, la idea de unidad nacional. Ustedes saben que las provincias unidas del Río de la Plata, con las dificultades que tiene la revolución, con las fuerzas que libera, con la desestabilización que provoca, luego de 10 años, todas las provincias son autónomas, se perdió la unidad nacional, queda la provincia de Buenos Aires
el sentimiento predominante era separarse, dejar de sostener, que era la provincia obviamente con mayor fortaleza económica, provincias más pobres y al esfuerzo que implicaba la independencia. Jamás tampoco se separó del plan continental de San Martín. Solamente cuando San Martín llega a Perú en 1820, que estaba ya sin el apoyo del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el único que estaba de los que habían empezado de las 4 principales del proceso de la independencia, que podemos decir que Pueyrredón, que le da el apoyo político, ya estaba afuera, Belgrano estaba muerto y Güemes estaba cercado. Y las otras ideas muy claras que tuvo Güemes es que para garantizar su legitimidad política como gobernador debía proporcionarle a la población protección, darle seguridad y darles un bienestar, mostrarle que la revolución implicaba ventajas en términos de condiciones de vida para ellos. Esas son las 4 ideas que a través de una variedad de mecanismos va a mantener durante los 6 años que va a estar como gobernador, en un tiempo previo a Güemes, en 3 años y pico de revolución. Salta tuvo 21 gobernadores, hasta que llega Güemes, que va a estar 6 años equilibrando, manteniendo ese frágil equilibrio. El segundo aspecto del liderazgo estratégico, que es la capacidad de comunicación, bueno, todos hemos escuchado que Güemes tenía esa capacidad, esa elocuencia y esos elogios y críticas que recibía por la capacidad que tenía de fanatizar a las masas a través de la palabra, que seguían, que lo han criticado enormemente porque, ¿no? por demagogo, por la capacidad que tenía de convocar a la masa. Pero él claramente que para mantener su lugar, para mantener a estas fuerzas alineadas, que en otras partes de las Provincias Unidas se habían dispersado en esfuerzos totalmente divergentes, para mantenerlas unidas en la misma dirección, necesitaba representar ser el garante de la seguridad y de las nuevas expectativas sociales, que a medida que iban subiendo esas expectativas, iba generando cada vez mayores exigencias, le daba cada vez mayor poder a los jefes intermedios, a los jefes de escuadrones, que limitaban el poder de Güemes, porque ahora tenían un poder político que no habían tenido durante el sistema colonial y que Güemes debía compartir con ellos, es decir, su autoridad era limitada. Y para mantener a las milicias movilizadas y en apoyo, debía darle cada vez, ¿no? Cuando las expectativas sociales suben, la gente pide más. Y pedir más era pagar menos, tomar tierras desorganizadamente y equilibrar eso con una oposición que iba creciendo políticamente, porque cuando el éxito militar, ¿no? Va llevando, va disminuyendo el peligro o la amenaza que siente la población, empiezan a preguntarse qué tan necesario es estar movilizado, porque afectaba la economía enormemente, no se podía negociar con el Alto Perú, no había mano de obra, no había posibilidades de generar alternativas a la economía que estaba destruida, y la oposición en Güemes empieza a crecer. En el año 1820, Güemes está aislado, en las provincias del Río de la Plata están en los hechos disuelta, está defendiendo solo con toda la provincia contra todos los ejércitos que están tratando de llegar a Buenos Aires, está con la provincia de Tucumán en un conflicto que va a la guerra con la provincia de Tucumán,
tiene la oposición interna, el jefe de escuadrón de Humahuaca, que había tenido Manuel Arias, un rol central en la defensa, defecciona, se pasa a la provincia de Tucumán en contra de él, está cercado de dificultades. Por eso el punto 3 de esto, que es el carácter, pese a todas esas dificultades, cuando toda la revolución parecía caerse, cuando el gobierno central con el cual había iniciado sus campañas estaba en disolución, cuando todo eso, Güemes jamás renunció al propósito del Plan Continental del general San Martín y de la unidad nacional. El punto 4, que es la flexibilidad para adaptarse, recibe del general San Martín en 1820, cuando estaba en esa situación, la designación como jefe del ejército de observación del Perú. Es decir, San Martín le pide, con todas las dificultades que tenía, sin ningún apoyo, le pide que organice un ejército para avanzar hacia el Perú. Es decir, tenía que movilizar a esas milicias que estaban en Salta, movilizarlas hacia el Perú. Nunca estuvo cerca de hacer eso Güemes en los hechos, pero hizo todos los intentos. Llegó a juntar casi 2.000 hombres, pero sin los recursos. La falta de recursos, lo que no le enviaban las otras provincias, lo llevó a la guerra con la provincia de Tucumán, conflictos con la provincia de Santiago del Estero, Tucumán. En medio de esa situación y con la oposición interna que tenía en el año 1821, que hayan entrado 600 hombres a la provincia de Salta, donde lo matan a Güemes, ¿no? 600 hombres a la provincia de Salta y que hayan pasado desapercibidos de una provincia que durante 6 años había desarrollado un sistema militar de alertas, muestra que algún grado de complicidad había, no solamente en los opositores políticos, sino también entre sus propias fuerzas militares. Y en 1821, todos sabemos que muere después de ser herido, había rechazado las ofertas, los sobornos de los realistas, de la manera tan atractiva que llegan los sobornos, que no son solamente con beneficios personales, sino con las ofertas de cumplirle sus objetivos políticos colectivos, porque le ofrecían una paz. En España se había aprobado la Constitución liberal que buscaba la conciliación con las provincias o con la América revolucionada, y le ofrecen que es muy aceptado por gran parte de la sociedad de Salta. El año anterior a su muerte, en la invasión del general Ramírez, lo reciben con un banquete en la ciudad de Salta, mientras el ejército de Güemes estaba todo desperdigado alrededor. Rechazó todas esas ofertas de paz y por eso digo, de no renunciar nunca a los planes continentales de San Martín, porque todas las provincias estaban autónomas, cada una perseguía sus propios intereses. Las ofertas de paz que recibía la provincia de Salta eran las más beneficiosas para la provincia de Salta, pero claramente no lo eran para el general San Martín. En 1821, cuando Güemes muere, al poco tiempo la ciudad de Salta firma ese armisticio que buscaban con Güemes y que nunca pudieron lograrlo. Y San Martín le escribe a O'Higgins, recién había llegado al Perú, había declarado recientemente la independencia, porque Güemes muere el 17 de junio, la independencia de Perú el 28 de julio, cuando Güemes se entera, San Martín se entera y siente el aislamiento en el Perú, le escribe a O'Higgins y le dice: el indigno armisticio de la provincia de Salta nos deja que todas las fuerzas vengan hacia mí. Y ahí empieza a hacer gestiones para ver si Bustos de Córdoba podía ocupar el lugar de Güemes, si podían ayudarlos, si el ejército se podía armar, que todos sabemos nunca sucedió. San Martín tuvo que ir a conferenciar con Bolívar al año siguiente y no pudo terminar, tuvo que renunciar. Eso lo termina
Bolívar 3 años después con la batalla de Ayacucho. Así que yo, para terminar, y con el propósito con el que inicié, que era tratar de ver la estrategia de Güemes con su con un panorama general, con una visión general, para evitar, es como el cuento de los ciegos con el elefante, donde cada uno toca una parte sin hacerse una idea del todo. Creo que la manera, me parece, para abordar y apreciar la complejidad de esa situación que se enfrentó y la sofisticación de la respuesta, de lo que digo, la estrategia de Güemes, que la fue desarrollando a medida que la situación iba evolucionando, adquiere su dimensión cuando uno permite apreciar las dificultades que enfrentó. Y yo les digo que ahí mencionaba Gonzalo, para mí, que estuve 3 años como jefe en Salta, el día 17 de junio era un día muy largo, pero que uno tenía la posición privilegiada de observar lo que yo diría una parte, ¿no?, muy interesante apelando a Freud, diría del inconsciente de la psiquis social, a ver cómo la sociedad de Salta tenía en el inconsciente la figura de Güemes, ¿no? No, lo digo en el sentido ese de que Güemes es una creencia más que una idea. Ortega y Gasset decía las creencias diferenciaba con las ideas porque están en las capas más profundas del alma, por lo tanto no cambian como cambian las ideas tan rápidamente. Y ese día los gauchos llegaban desde todas partes de la provincia de Salta, desde los valles calchaquíes, el Valle del Lerma, el Chaco salteño, desde las 4 direcciones, en gran número. Los recibíamos, los alojábamos en el regimiento, en el lugar para sus caballos, y esa noche, el 16, lo velaban, hacían la guardia bajo las estrellas, que le llaman, se quedan toda la noche rindiéndole, esperando que aparezca el día 17. El día 17 el desfile comenzaba con un caballo negro. Teníamos un pretal del general Güemes, el pretal eso de plata, que es uno de los pocos objetos que se conservan, que está en el regimiento, y pasaba el caballo con todos los gauchos. El pretal va en el pecho del caballo para que la montura no se vaya para atrás. Es un pretal de plata muy, muy lindo. Dice que fue el premio de su actuación en las invasiones inglesas. Y los gauchos, con un silencio sepulcral, veían pasar a ese caballo. Pasábamos los militares, y después me iba y me sentaba, y eso era en el palco, para ver pasar durante horas, más de 5 horas, a una cantidad interminable de gauchos, padre, hijo, abuelo, intergeneracional, unidos bajo la figura de Güemes. Y lo que era más llamativo todavía, el locutor, que era muy activo, el locutor que transmitía, decía: pasa el Fortín Néstor Patrón Costas con su presidente Aurelio Guaymas. Bajo la figura de Güemes desaparecían por ese día todas las diferencias de clase, de todo tipo. Iban después al regimiento, un locro, y a la noche teníamos que tratar de expulsarlos del regimiento para que al otro día regresar a la vida cotidiana. Así que me parece que si está en ese grado de creencia y en esa identidad, eso responde más allá a todo lo que haya, cómo la posteridad fue desenvolviendo la figura de Güemes. Tiene mucho que ver con lo que pasó realmente en la provincia de Salta. Claramente
no tiene la dimensión de San Martín y de Bolívar, que San Martín y Bolívar merecen con mucho decoro su lugar en la historia universal porque dieron otra dirección a los acontecimientos. En el caso de San Martín, digamos, ninguno de los generales o de los conductores de la época había tenido la capacidad de diseñar un curso alternativo a cómo debía evolucionar la revolución. San Martín la desarrolla, pero tiene el punto 3 que menciono, el carácter para implementarla, vencer todos los obstáculos que tiene una empresa de esa magnitud. Y sin dudas merecen ese lugar porque en términos históricos, políticos, geopolíticos, liberan un mundo nuevo para las civilizaciones. Es uno de los principales acontecimientos de los últimos 2 o 3 siglos y merecen su lugar. Pero Güemes, aunque es un fenómeno local, sin dudas también personifica el espíritu de la nación por encima de partidos, de clases y de facciones. Y como yo creo que esos vínculos afectivos de lo que depende el desarrollo armónico de las comunidades nacionales no son solo la creación involuntaria de los procesos históricos, sino es mucho lo que se puede hacer, son acciones deliberadas para hacerlo. Por eso lo que señalaba Gonzalo al comienzo de ese proyecto muy, muy ambicioso que están haciendo en el regimiento de granaderos, de transmitir esa historia que es sin duda la epopeya mayor de nuestra historia y del continente americano, tiene un significado, aunque no se expresa normalmente en formas políticas, pero sí en las conductas y actitudes colectivas de sectores importantes de la población cuando se los activa, como sucede en el ritual de Güemes en la ciudad de Salta el 17 de junio, cuando se los activa, ¿no? Como estas cosas llegan más al corazón de la gente que a la cabeza cuando eso se hace apelando a la sensibilidad y a la imaginación a través del arte o del ritual, a veces del ceremonial de Estado. Así que muchas gracias y no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario a disposición. Vamos, 40 minutos. Bueno, como última, que tiene que ver con esto, tengo una frase de Mitre, que es el principal historiador de esa época, y es de Mitre no solo porque es el principal historiador, porque es a quien se lo acusa inicialmente de empequeñecer la figura de Güemes. Sin embargo, él después, en las otras biografías y en un trabajo específico que lo desarrolla y lo aclara muy bien. Pero él, que es el principal historiador, escribe esto, que creo que tiene bastante que ver con lo que traté de explicar acá. Porque incluso desde la dimensión militar no le dimos, a veces, como no tuvo ese proceso, el dramatismo de las grandes batallas, Chacabuco, Maipú, sino que fueron más de 170 combates, pero con una cantidad de muertos, de bajas y de efectivos que intervinieron de igual magnitud que en gran parte del territorio americano. Creo que podemos decir, usando a García Márquez un poco, Salta y ese proceso muchas veces no tuvo quien le escriba. Así que muchas gracias.
Ah, no, perdón. Sí, adelante, que me alegro de verlo, un gusto de verlo después de tanto tiempo. Muchas gracias. Y lo dice como Güemes, la tierra en armas. Y ni Bolívar ni San Martín, ¿no es cierto?, tuvieron el privilegio de que un bardo como Lugones los nombrara de esa manera. Ellos eran militares profesionales, conformados, formados en Europa, en América, llevaron a cabo, digamos, la libertad del cono sur de la América española, pero quedó flotando, en base a la cual se hizo el libro que luego hizo la película. Quedó flotando esa frase de Lugones, esa frase cortita como de todos criollos, la tierra en armas. Eso es todo, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Adelante, por favor. El apoyo de Güemes a la guerra de la independencia, especialmente Argentina, Chile y Perú, pero en la frontera norte fue muy importante lo que hizo Güemes para contener el avance de los realistas españoles, fundamental para poder vencer en esas guerras de la independencia. Así es. Muchas gracias. Bueno. Por favor. Muy bien, gracias.